Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del DELE A2. En el vídeo de hoy vamos a resolver la tarea número 3 de la prueba de comprensión lectora. Como ya sabéis, la prueba de comprensión lectora consta de 4 tareas. En los dos vídeos anteriores ya habéis visto las dos primeras. Hoy vamos a resolver la tarea número 3 y después nos faltará solamente la tarea número 4. Os recuerdo que en la tarea de comprensión, en la prueba de comprensión lectora, en total tenéis 25 preguntas, 60 minutos para resolver, y estas 25 preguntas van en la tarea número 1, 5, en la tarea número 2, 8, en la tarea número 3, 6 y en la tarea número 4, otros 6. En total 25 preguntas y tenemos 60 minutos para resolver. Y también os recuerdo que en este mismo canal, si vais a listas, en el canal que estáis viendo este vídeo, si vais a listas, pues tenéis una lista para cada una de estas pruebas. Para la prueba oral tenéis 25 vídeos, para la prueba escrita tenéis 45 vídeos, para la prueba auditiva 20 y para la prueba de comprensión lectora ya tenéis más de 30 vídeos en esa lista. Y ahora sí, pasamos a ver cómo es la tarea número 3 de la prueba de comprensión lectora y después pasaremos a resolverla. Aquí estáis viendo, tenemos 3 personas: A, Araceli; B, Belén; y C, Cassandra. Y para cada una de estas tenemos un pequeño texto. Pues lo que tenemos que hacer es leer el texto de cada una de estas personas y después resolver estas 6 preguntas. Porque aquí nos dice, ¿quién dice que le encanta vivir a las afueras de la ciudad? Pues tenemos que leer a las 3 personas y decir, si es Araceli, la respuesta correcta es A; si es Belén, la respuesta correcta es B; y si es Cassandra, la respuesta correcta es la C. Y así con todas las preguntas. Como se ve muy pequeño, lo que vamos a hacer es la lectura, la vamos a hacer en pantalla grande y después volveremos para responder a estas preguntas. Pero antes de comenzar a leer los textos, yo os recomiendo leer las 6 preguntas, porque así cuando vais a leer el texto o las pequeñas historias de cada una de estas personas, ya recordaréis la pregunta que habéis leído. Entonces, antes de comenzar a leer a las 3 personas, rápidamente vamos a leer las 6 preguntas y después pasaremos a leer a las 3 personas. La pregunta 14 nos dice, ¿quién dice que le encanta vivir a las afueras de la ciudad? Araceli, Belén o Cassandra. Pregunta 15. ¿Quién dice que desde su casa se veían monumentos? Monumentos son edificios importantes. 16. ¿Quién dice que la casa era de la familia de su madre? 17. ¿Quién dice que la casa estaba muy bien comunicada con el centro? 18. ¿Quién dice que la casa estaba en una calle peatonal? 19. ¿Quién dice que vivía en una casa alquilada? Estas son las 6 preguntas. ¿Por qué hemos comenzado con la 14? Porque en la tarea 1 teníamos 5 y en la tarea 2 teníamos 8, 8 y 5, 13, pues ya hemos hecho 13 preguntas con las 2 primeras tareas. Pues en esta tarea comenzamos con la pregunta 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora que sabemos las preguntas más o menos, vamos a leer a las 3 personas y después pasaremos a responder a las 6 preguntas. Entre estas 3 personas, en la A tenemos a Araceli. Araceli dice, el otro día pensé en la casa donde viví cuando era niña. Era un piso antiguo, grande y con 7 habitaciones. Estaba en un edificio de la calle Génova, que está al lado de la catedral. Era una calle llena de tiendas por la que los coches no podían pasar. Este edificio
hoy ya no está. Hace 10 años hicieron allí otro con apartamentos turísticos. Pero sigue siendo una calle llena de tiendas. Cierro los ojos y veo perfectamente la casa. El propietario la vendió y por eso nos cambiamos a otra que mi madre pudo comprar y que estaba en un barrio a las afueras de la ciudad. Esto es Araceli. Vamos a leer a Belén. Y Belén nos dice, cuando era pequeña viví en una casa muy bonita que estaba a la salida de la ciudad. Era una casa de 2 pisos, o sea, 2 plantas, con un jardín grande. Me gustaba muchísimo vivir allí. Había muy pocas cosas en casa, por eso pasaban pocos coches. El problema era que tampoco pasaban autobuses para ir al centro de la ciudad. Y siempre tenía que ir en coche con mis padres. La casa era de mi abuela, la madre de mi madre, y vivíamos allí 2 familias, la mía y la de mi tía. Siempre que pienso en esa casa, la veo llena de niños y ruido. Fui muy feliz jugando en el jardín con mis primos y hermanos. Y el último texto es de Cassandra, y Cassandra dice, siempre recuerdo el piso en el que viví de pequeña. Estaba en un barrio muy bonito y tranquilo. Vivía en el último piso del edificio. Teníamos muy buenas vistas y desde la terraza de la sala de estar se veía el castillo y la catedral de la ciudad. Había una parada de autobús por la que pasaban varias líneas. Por eso, en 10 minutos estábamos en el centro de la ciudad. Me gustaba mucho el barrio porque tenía muchos parques y era perfecto para los niños. Cuando nació mi hermano pequeño, nos cambiamos a otra casa más grande. Estos son los 3 textos de 3 chicas. Ahora lo que tenemos que hacer es responder a estas 6 preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es, o lo que yo por lo menos creo que es más efectivo, es comenzar con una persona, por ejemplo, con Araceli, y ver cuál de estas 6 preguntas corresponden a Araceli, teniendo en cuenta que casi el 99,9% de veces a cada una de estas 3 personas les va a corresponder 2 preguntas. 2 Cassandra, 2 Belén y 2 Araceli. Pues lo que vamos a hacer es leer otra vez rápidamente a Araceli y ver cuál de las 6 corresponden a Araceli. Araceli dice, el otro día pensé en la casa donde viví cuando era niña, era un piso antiguo, grande, con 7 habitaciones. Estaba en un edificio de la calle Génova que está al lado de la catedral. Era una calle llena de tiendas por la que los coches no podían pasar. Este edificio hoy ya no está. Hace 10 años hicieron allí otro con apartamentos turísticos, pero sigue siendo una calle llena de tiendas. Cierro los ojos y veo perfectamente la casa. El propietario la vendió y por eso nos cambiamos a otra que mi madre pudo comprar y que estaba en un barrio a las afueras de la ciudad. Este es el texto de Araceli. Vamos a ver con qué preguntas corresponde. La 14 nos dice, ¿quién dice que le encanta vivir a las afueras? Pues no nos ha dicho nada si le gusta o no le gusta vivir a las afueras. ¿Quién dice que desde su casa se veían monumentos? Pues tampoco nos ha hablado Araceli nada. ¿Quién dice que la casa era de la familia de su madre? Pues no nos ha dicho nada si la casa era de la familia de su madre. En todo caso dijo que la madre pudo comprar, pero no la familia de la madre. ¿Quién dice que la casa estaba muy bien comunicada con el centro? Pues no nos ha dicho nada de si había mucha comunicación con el centro o poca.
¿Quién dice que la casa estaba en una calle peatonal? Pues esto sí nos ha dicho Araceli. ¿Por qué? Pues nos ha dicho en la segunda línea, dice, era una calle llena de tiendas por la que los coches no podían pasar, entonces una calle peatonal es por donde solamente pasan las personas. Pues si los coches no podían pasar, solo pasan las personas, por eso, ¿quién dice que la casa estaba en una calle peatonal? Araceli. La respuesta es la A. ¿Quién dice que vivía en una casa alquilada? Pues también es Araceli. ¿Por qué? Pues nos dice, el propietario la vendió. O sea, después de eso, el propietario, como no es suya, el propietario era el dueño del piso, la vendió y por eso nos cambiamos a otra. Entonces, ellos no eran propietarios, el propietario la vendió y ellos tuvieron que cambiar a otro piso que su madre pudo comprar. Por eso, vivían de alquiler, Araceli. ¿Quién dice que estaba en una calle peatonal? Araceli. Pasamos ahora a leer a Belén. Y Belén dice, cuando era pequeña vivía en una casa muy bonita que estaba a la salida de la ciudad. Era una casa de 2 pisos con un jardín grande. Me gustaba muchísimo vivir allí. Había muy pocas cosas, muy pocas casas, por eso pasaban pocos coches. El problema era que tampoco pasaban autobuses para ir al centro de la ciudad y siempre tenía que ir en coche con mis padres. La casa era de mi abuela, la madre de mi madre, y vivíamos allí 2 familias, la mía y la de mi tía. Siempre que pienso en esa casa la veo llena de niños y ruido. Fui muy feliz jugando en el jardín con mis primos y hermanos. Ahora, vamos a leer otra vez las preguntas y vamos a ver cuáles corresponden a Belén. La 14, volvemos a leer y dice, ¿quién dice que le encanta vivir a las afueras de la ciudad? Pues en este caso, Belén. ¿Por qué? Porque nos dice, cuando era pequeña vivía en una casa muy bonita que estaba a la salida de la ciudad, o sea, a las afueras de la ciudad. Era una casa de 2 pisos, jardín y me gustaba muchísimo vivir allí. O sea, le encanta vivir a las afueras de la ciudad. A Belén. Siguiente, ¿quién dice que desde su casa se veían monumentos? Pues Belén no ha dicho nada de eso. ¿Quién dice que la casa era de la familia de su madre? Pues eso sí ha dicho Belén. ¿Por qué? Pues nos dice, la casa era de mi abuela, la madre de mi madre. Entonces, era la familia de su madre. ¿Quién dice que la casa estaba muy bien comunicada con el centro? Pues Belén ha dicho que no estaba muy bien comunicada porque pasaban muy pocos autobuses. Por lo tanto, solamente nos faltan 2 preguntas, la 15 y la 17. Si todo va bien, estas 2 tienen que corresponder con Cassandra. Vamos a leer rápidamente a Cassandra y dice, siempre que recuerdo el piso en el que viví de pequeña, siempre recuerdo el piso en el que viví de pequeña. Estaba en un barrio muy bonito y tranquilo. Vivía en el último piso del edificio. Teníamos muy buenas vistas y desde la terraza de la sala de estar se veía el castillo y la catedral de la ciudad. Había una parada de autobús por la que pasaban varias líneas. Por eso, en 10 minutos estábamos en el centro de la ciudad. Me gustaba mucho el barrio porque tenía muchos parques y era perfecto para niños. Cuando nació mi hermano pequeño, nos cambiamos a otra casa más grande. Pues esto nos dice Cassandra. Y vamos a ver si las 2 preguntas que faltan son de Cassandra. La 15 dice, ¿quién dice que desde su casa se veían monumentos? Pues es Cassandra. ¿Por qué? Pues porque vemos, nos dice, desde la terraza de la sala de estar se veía el castillo y la catedral de la ciudad, que son monumentos. Por eso, la pregunta 15 tiene la respuesta C, Cassandra. ¿Quién dice que la casa era de la familia de su madre? Ya hemos puesto que es Belén. Y la 17, ¿quién dice que la casa estaba muy bien comunicada?
también es Belén. ¿Por qué? Pues porque vemos, dice, había una parada de autobús por la que pasaban varias líneas, o sea, varios autobuses. Por eso, en 10 minutos estábamos en el centro de la ciudad. Pues así, ya hemos puesto las 6 respuestas. Y vemos que hay 2 para Aranceli, 2 para Belén y 2 para Cassandra. Y con esto ya terminamos la tarea de hoy. Espero que os haya gustado, hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente. Chao.